Ningún deporte del mundo despierta tanto interés como el fútbol. Grandes eventos y grandes competiciones reúnen a millones de espectadores apasionados por sus equipos. Como todo buen deporte antiguo, el fútbol tiene sus reglas. Y cuando un jugador va por encima, él tiene que sufrir una de las mayores consecuencias, la cual es la expulsión. Pero no siempre se producen de forma común, provocando situaciones disparatadas nunca vistas en el campo. Aquí te presento 7 tarjetas rojas insólitas en el fútbol. 1. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Lograr todo lo que ha conseguido no es una tarea fácil. Con una colección de títulos y premios individuales, es respetado por muchos, incluso por los jugadores de equipos rivales. Pero a veces, Messi se mete en problemas y pierde el control. En un partido de la Copa América de 2019, se enfrentó al defensa chileno Gary Medel. Los futbolistas muy rara vez se ven golpeando a otros directamente, así que buscan la manera de empujarse. Y esto le pasó a Messi. Por estos empujes raros de cuerpo fue expulsado junto a Gary Medel. Tira saque de arco. Pero, Medel roja, ¿no? A los dos. A los dos. Lo echó a Messi. No, vos me estás jodiendo. Si Messi no hizo nada. A los dos. 2. En Brasil se enfrentaban el Comercial MS y el Operario Fútbol Club. Cuando el equipo local marcó un gol en el último minuto, el jugador Jefferson Reis se enfureció tanto que llegó a golpear al recogepelotas, que pertenecía a las categorías inferiores del equipo rival, por festejar el gol. Al no controlar su rabia, los jugadores de ambos equipos dejaron de jugar para ayudar al joven y calmar al jugador. Jefferson Reis se marchó expulsado y escoltado del terreno de juego. Para así evitar que esta situación se volviera una batalla campal, el árbitro expulsó a otros jugadores por incitar a una pelea entre los equipos. Al final el club pidió disculpas por lo sucedido y separó al jugador de sus filas. Lamentável do Jefferson, ele agride o Gandula. Uma cena lamentável do jogador do Operário. Os jogadores vão... 3. Las celebraciones después de un gol varían mucho de un jugador a otro y pueden ser tan extraños como sea posible en el terreno de juego. Pues en un partido del fútbol regional de Italia, entre los equipos de Ponticelli y Río Terme, un futbolista marcó un gol y el jugador se dirigió a su banquillo de suplentes, y cuando se creía que celebraría con alguien, decidió propinar un cabezazo a su banco de suplentes, rompiéndolo para sorpresa de muchos. La celebración no le dio ni un poco de gracia al árbitro, quien decidió expulsar al jugador por lo sucedido. ¡4! El jugador Marcelo recibió 2 tarjetas amarillas en cuestión de pocos segundos, en el partido del Olympique de Lyon contra el Angers. El brasileño vio la primera tarjeta en el minuto 50, tras una falta sobre Baptiste Santamaría, en el borde del área de su equipo, cuando el partido estaba 1-3 a favor de Lyon. Enfadado por la tarjeta, Marcelo se dirigió al árbitro y después de quejarse, hizo un gesto con el que tocó con la mano la tarjeta amarilla que sujetaba el juez. La tarjeta cayó al suelo, y el árbitro fue tajante ante la situación. Le enseñó una segunda amarilla y lo expulsó. El brasileño intentó justificarse y alegó que había sido un accidente, pero sus palabras fueron en vano. La superioridad numérica ayudó al Angers a recuperarse en el marcador, que acabó en empate a 3. ¡5! En un partido de la MLS, el Orlando City de Kaká perdía por 3-1 ante el New York Red Bull. Kaká sostuvo la cara del jugador Colin, oponente del momento, pero su antiguo compañero de Orlando City. 6. Tengan mucho cuidado de no derribar al árbitro.
En un partido entre el PSG y el Nantes, el árbitro se enojó cuando tropezó con el defensor Diego Carlos y trató de derribarlo también. Después de eso, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla y expulsó al jugador. Nadie se podía creer de esta tarjeta, por un error del mismo árbitro. Menos mal el partido ya casi se terminaba, pero imagínense ese error faltando más minutos. 7. Se enfrentaba el Bayern Múnich contra el Ajax en la Champions League y Thomas Müller quizás es un tipo generoso, al darse cuenta que su equipo era superior en jugadores, ya que minutos antes vio que su equipo tenía los 11 jugadores y el Ajax solo 10 porque le expulsaron a uno. Tuvo la brillante idea de hacer el partido más justo y dejar a 10 jugadores para cada lado. Simplemente saltó con una patadita sobre la cabeza de su oponente y el árbitro decidió expulsarlo y el partido terminó empatado 3-3. Por esta gran acción del alemán, sin un hombre menos hubiera podido terminar en goleada. Un grande Thomas Müller.